Bueno, el tema de hoy es hipertensión secundaria. Estas ocupan un 5% de todos los casos de los hipertensos que uno puede llegar a ver. Las causas son diversas, vamos a tratar de ordenarlas. Primero tenemos causas renales, donde están, por un lado, las causas de enfermedades parenquimatosas del riñón, como las glomerulopatías, la poliquistosis, la nefroesclerosis. Otro punto de las renales es la hipertensión renovascular, que puede ser que eso es por obstrucción de la arteria de una o dos arterias renales. Y por último, el tumor de células justaglomerulares productor de renina, que es muy raro. Segundo, tenemos las causas endocrinas. Ahí entran las enfermedades de la glándula suprarrenal, son el Cushing, el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario. También entran el hipo y el hipertiroidismo. Y en cuanto a la hipófisis, puede ser en la acromegalia y en el hiperparatiroidismo que tengamos hipertensión secundaria. Eh, Tercero, tenemos la tóxica medicamentosa, que puede ser por consumo de alcohol, por consumo de anticonceptivos, consumo de corticoides, de simpáticos miméticos o también de tóxicos como la cocaína. Eh, y otros grupos ya menos frecuentes tenemos la coartación de aorta, la apnea del sueño y la hipertensión en el embarazo. Lo que vamos a ver en este práctico es más que nada cuando sospechar la presencia de una hipertensión secundaria, y vamos a hablar específicamente de la renovascular, porque las otras causas, sobre todo las renales y las endócrinas, las vamos a ver en trabajos prácticos específicos de estos temas. Bien, ¿qué elementos nos pueden hacer sospechar que el paciente hipertenso tiene una hipertensión secundaria? Por un lado, hay alguna serie de datos que pueden ser generales, por ejemplo, cuando comienza a menos de los 20 años la hipertensión o cuando comienza después de los 60, cuando el paciente se presenta con una hipertensión acelerada maligna, cuando el paciente es refractario al tratamiento o cuando hay una agravación brusca en un hipertenso previo, un hipertenso que estaba bien controlado y de golpe su hipertensión se hace severa y difícil de manejar. Ahora también tenemos elementos específicos que nos pueden hacer sospechar de cada una de las hipertensiones secundarias. Por un lado, es importante en el interrogatorio ver la ingesta de medicamentos de esta persona, si está tomando alguno de los que nombramos. Por otro lado, ver si la hipertensión se presenta en forma de esparoxismos, acompañada de palpitaciones, transpiración. Esto nos haría sospechar un feocromocitoma. Si están disminuidos los pulsos en los miembros inferiores, sobre todo en un joven, esto deberíamos sospechar coartación de aorta. Si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica en varios vasos, por ejemplo en coronarias, carótidas o miembros inferiores, también podemos sospechar que la puede tener en la arteria renal. Ante la presencia de un soplo abdominal o lumbar, también podemos sospechar una renovascular. Si palpamos una nefromegalia, en los casos de la poliquistosis, o si tenemos un sedimento urinario patológico que no expliquemos por otra causa, como proteinuria o cilindros hialinos. Si el paciente tiene una creatinina elevada o está con insuficiencia renal. Si el paciente tiene un potasio disminuido, ya sea en forma espontánea o agravado por diuréticos. Y si el paciente lo interrogamos si tiene hipersomnia diurna, obesidad, ronquidos nocturnos y apneas al dormir, podemos sospechar de una apnea del sueño. Entonces, vamos a hablar un poco de la hipertensión renovascular, que es el 1% de los hipertensos. El 70% de las causas es por aterosclerosis de la arteria y un 30% es por una estenosis fibromuscular de la arteria. Puede estar comprometida el tronco o las ramas de la renal y puede ser única o tener más de una obstrucción.
para que produzca hipertensión se dice que tiene que estar obstruida por lo menos un 70% de la arteria. ¿Cómo es la fisiopatología? Bueno, ante la isquemia renal va a haber un aumento de la renina, esto va a hacer aumentar la angiotensina, esto va a aumentar la aldosterona, lo cual el aumento de la angiotensina, de la aldosterona va a retener sodio y el aumento de la angiotensina produce aumento de la resistencia periférica y todo esto hipertensión arterial. Generalmente los pacientes tienen buena respuesta a los IECA, como el enalapril o a la revascularización. Con el tiempo pueden no tener buena respuesta cuando se produce ya glomerulosclerosis del riñón contralateral. Ahí ni siquiera a veces con una nefrectomía, ni siquiera con la angiodisplasia o la nefrectomía van a mejorar su hipertensión, porque ya el mecanismo va a ser otro. Generalmente cuando es por fibrodisplasia de la arteria se va a ver en mujeres jóvenes más frecuentemente. Decíamos que puede ser única o varias obstrucciones y también puede estar afectada alguna otra arteria. Cuando es por aterosclerosis generalmente es más común en el hombre y después de los 45 años. Lo más común es que esté en el ostium, en el comienzo de la arteria renal, en el ostium, en los 2 primeros centímetros. Estas obstrucciones pueden ser unilateral, de una sola renal o de las 2 arterias renales. Cuando es unilateral, vamos a pensar que son más vale mujeres jóvenes, menores de 30 años, va a ser una hipertensión severa generalmente, de difícil manejo. Ahí vamos a encontrar un soplo abdominal o lumbar, puede haber una proteinuria moderada y aumento de la creatinina. Lo que podemos llegar a encontrar es en una ecografía una diferencia de tamaño de ambos riñones. El riñón afectado debería tener menos de 1,5 centímetros, ser más chico que el riñón no afectado. Y si hacemos una angiotomografía, va a haber una atrofia cortical del riñón afectado. ¿Cuándo podemos sospechar que la obstrucción renal de la arteria renal puede ser bilateral? Bueno, en ancianos con aterosclerosis y con un rápido deterioro de la función renal, en los hipertensos que hacen una falla renal rápidamente progresiva, o cuando cae la función renal ante el uso de IECA o ARA2. ¿Qué estudio vamos a hacer? Una angioresonancia magnética nos puede dar el dato de la obstrucción, o una angiotomografía. También puede servir un ecodoppler de las arterias renales, que mucho depende del operador que la haga. Y si no, de elección en la arteriografía, que nos puede servir de diagnóstico y también a veces de tratamiento para realizar una angioplastía y stent. Bien, en cuanto al tratamiento, generalmente responden bien cuando son unilaterales a los inhibidores de la enzima convertidora. Y si no responden a estos, agregamos una tiazida. Si no hay buena respuesta y es posible técnicamente, se puede realizar una angioplastía con colocación de stent o a veces un puente con safena de la aorta a la arteria renal, puenteando la obstrucción. Por último, en algunos casos se puede recurrir a la nefrectomía. Cuando tenemos una atrofia renal severa con un riñón ya casi no funcionante, o hay fracaso en la revascularización, ya sea en la angioplastía o la cirugía, pero tenemos que estar seguros que el riñón contralateral está funcionando para hacer la nefrectomía. En esto lo podemos verlo con un centellograma, donde va a haber una buena eliminación del material en el riñón no afectado. Bien, en los siguientes prácticos vamos a ver el resto de las causas de hipertensión secundaria, sobre todo las otras renales y las endocrinas. Hasta luego.